voten. Si ven algún tema que les gusta, voten por él. No prometo cubrir todo, trataré de, si no se cubre, al menos apuntarlos en la dirección correcta. Entonces haremos eso. Entonces, dicho eso, por favor, voten por los cuestionarios de temas adicionales. Sara y Isaac ya lo hicieron. De hecho, a Sara ya le había hecho caso, entonces por ahí va. Si ustedes están checando el GitHub, verán que he estado trabajando algo de estadística un poquito más avanzado. Pero vamos hoy a ver, ojalá podamos acabar todo hoy. Hoy vamos a ver dos temas importantes. Vamos a ver estadística básica. Ya sé, los que vienen de humanidades seguramente este es el momento del terror absoluto. Y vamos a ver lo que es datagramming, es decir, como un poquito más de cómo ordenar datos. Si no hay dudas, si no hay preguntas, empezamos. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver hoy es estadística básica y una cosa que se llama data wrangling, que son cómo manejar datos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Lo que hicimos igual para visualización. Vamos a cargar nuestro notebook de datos, el pickle. ¿Por qué estamos cargando el pickle? Porque se acuerdan que este tiene los datos con los tipos de datos definidos. Si lo cargamos desde el CSV, hay que volver a hacer todo el proceso de fijar los tipos de datos. Entonces, en este caso vamos a usar un pickle. Entonces, se carga es el conjunto de datos que ya habíamos visto. Entonces, esto es un repaso súper básico de estadística. Dicho lo cual, así literalmente es lo más básico que pueden ver. Entonces, lo primero es, ¿qué es una frecuencia? Una frecuencia es el número de veces que un evento se repite en el experimento. Y esto es algo bien importante, porque nosotros vamos a marcar un espacio, sí, literalmente un espacio y un tiempo donde vamos a medir las cosas, ¿no? Entonces yo voy a decir, voy a hacer las mediciones de este mes de los pacientes que requirieron anestesia. Ese es mi experimento. Voy a decir, ¿cuántas veces les di tal anestesia o tal medicamento? El contar cuántas veces sucedió algo es una frecuencia. Pero quiero que vean ustedes que una cosa que pesa un montón en esto de la estadística es justamente que estoy diciendo, este es el experimento, este es el espacio donde voy a medir. ¿Significa eso que es que es todos los medicamentos consumidos en el hospital, que se le ha dado a pacientes? No, no, no. Son los que hice en el proceso de medición. No más, no menos. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de un experimento. Y entonces lo que hacemos es una distribución, es decir, ver para todas las cosas que sucedieron, cuántas veces se repitieron. Ajá. Calcularlo es súper fácil. Por ejemplo, aquí tenemos la edad en años, que es una variable numérica. Le decimos contar, y entonces lo que voy a decir es, ¿cuántos diferentes hay? Me dice, pues hay de 1 a 97. Y luego le pido que ordene. ¿Por qué le estoy pidiendo que ordene? Si yo escucho esto, quiero que vean que me los ordena por el número de ocurrencia. Cuando yo le doy sort index, me los está ordenando por el orden numérico del año. Entonces, esta es una tabla de frecuencia. ¿Lo ven? Tengo una medición, 1 año, 5 años, 6, 11, 13, y cuántas veces sucedió. Una cosa que es muy importante decir es, notan aquí 1, 5. ¿Dónde están el 2, el 3 y el 4? Esta operación, como la hace Panda, no cuenta los ceros. Hay varios trucos para contar los ceros. Por ejemplo, si uno sabe que va a haber, que es un rango y que tienen que pasar ceros, puedes definir el rango. Yo aquí hice una que es entonces puedes hacer un for y dices de 0 a 100, cuéntame los ceros, cuéntame los 1, cuéntame los 2. Y vas haciendo eso con un for, es relativamente fácil. Yo aquí hice una trampa un poco más ingeniosa. Fijé la edad mínima. ¿Cómo la calculé? Pues con la operación min.
y fijé la edad máxima. La calculé con la operación más. Y lo que estoy haciendo aquí es que le estoy diciendo, hazme bins de tamaño 1, ¿ya lo vieron? Que vayan de la edad mínima menos 1 a la edad máxima. Esta edad mínima es porque quiero contar desde tantito antes, ¿no? Desde 0. ¿Y esto qué me genera? De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, y me va contando. ¿Se dan cuenta? Este es un formato matemático que no sé si todos son familiares. Los bins podrían ser de cualquier tamaño. Yo los podría definir. Este paréntesis significa que no lo incluimos. Y este corchete es que sí lo incluimos. Entonces, aquí voy a contar de 1.0000001 hasta 2. Y si dice 2, lo incluyo. Pero el 1 no va aquí. El 1 está incluido aquí arriba. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, el 1 es buen ejemplo. El 1, si yo lo incluyo aquí abajo, aparecería 2 veces, uno aquí y otro acá. Entonces tengo que decir, voy a empezar a contar de 1, pero sin el 1, hasta el 2, y el 2 sí lo voy a contar. Eso es lo que llamamos un intervalo. ¿Queda más o menos clara la notación? Y me imagino que los que vienen de ciencias sociales ya... la preparatoria. En teoría. Ok, entonces, continuando con esto. Voy a cambiar el índice para que ahora nada más tenga enteros, porque pues yo estoy suponiendo que su tabla es de enteros. Entonces miren cómo me queda. De 1 tengo 1, de 2 tengo 0, de 3 tengo 0, de 4 tengo 0, de 5 años tengo 1, de 96 años tengo 2. Ajá. Esta es una tabla de frecuencias de edad, incluyendo los ceros. Esta ya es mi tabla de frecuencias final. Vamos a graficarla. Todo lo que estoy haciendo aquí, pues tengo mi tabla. Le digo plot, entonces por default me va a hacer líneas, ¿no? Y luego miren este estilo. Punto guión, me va a hacer líneas y me va a marcar los puntos donde están los valores con guión. Entonces tengo 1, 0, 0, 0, 0, subimos, 1, 1, un cacho de ceros. Esta tabla, gráfica, es una gráfica de la frecuencia de las edades, donde tengo en X la edad y tengo en Y en la frecuencia. ¿Lo ven todo? ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Esta es mi tabla de frecuencias, ¿no? Entonces tomé las edades, las conté, me aseguré de contarlas que aparecen 0 veces y aquí está mi frecuencia de edad. Súper bonito. Vamos a trabajar con esto. Hay 3 medidas estadísticas que importan mucho. La primera es el promedio. Entonces, lo que es un promedio. Tomo todos los valores, los sumo y los divido. Es el valor del medio, ¿no? Se llama también media, o en inglés mean. Así como mean girls, así, mean. Entonces yo le doy el data, le doy la serie y le digo, sácame la media y me dice 57.650. La mediana es el dato del medio. Entonces, ¿qué hago para calcular la mediana? Para calcular la mediana, lo que uno hace es que toma estos datos y los ordena del menor al mayor. Generalmente uno tira los lineales. Y entonces dice, tienes 539. Vas a tomar el que esté justamente en medio de esta serie. Tiene que estar aquí en los 3 puntitos, ¿no? Eso es la mediana. La mediana es tomar los datos, ordenarlos de mayor a menor y tomar el que está en medio. ¿Por qué sacamos la mediana?
Sacamos la mediana porque la mediana es resistente a valores atípicos. Entonces, cuando tenemos valores muy grandes o muy chicos que nos sesgan la distribución, eso nos sesga el promedio bastante. Piensen, por ejemplo, que tuvieran un error de dedo y tuvieran una persona con 6,566 años. Eso pasa más seguido de lo que parece. Entonces, eso les va a girar el promedio hacia arriba porque tiene un dato muy grande, ¿no? Cuando sacan la mediana es resistente a eso. Por eso se saca la mediana. Lo malo es que numéricamente no es tan bonita. Entonces, muchas veces sacamos promedios porque matemáticamente no son más útiles. Tienen que ver cómo son sus datos para ver qué van a hacer. ¿Queda clara la diferencia entre moda y mediana? Bueno, ahorita vas a probar. La moda es el dato más común. Entonces, lo podemos ver en la tabla de frecuencia. Este es cuántas veces aparece. El puntito de hasta arriba es la moda. Literalmente es el que está de moda, ¿no? Estos generalmente nos sirven mucho cuando estamos viendo cuáles son los datos más comunes. Cuando las distribuciones no son normales, es buena idea sacarlos. ¿Queda clara la diferencia entre promedio, mediana y moda? Levanten la mano si les queda clara. Muy bien. Sí tenemos manos. Muy bien. Entonces, quiero que vean esta gráfica de aquí. Estoy utilizando este comando AXLine para hacer unas líneas donde está la media, moda y mediana. Una cosa que hay que decir de la moda es que podemos tener varios datos que sean la moda, ¿no? Yo podría tener 25 personas de 50 años y 25 de 0. Entonces, ¿cuál es el valor más común? ¿0 o 50? No, pues los dos. Entonces, por eso la moda te regresa una lista. Lo que estoy haciendo aquí es que estoy poniendo en verde la moda. Dijimos que la moda era el punto más alto. En rojo, el promedio. Y en magenta, la mediana, que es el valor del medio. Quiero que vean que esta distribución tiene muchos datos abajo del promedio, ¿ya vieron? Pero pesan poco porque son edades bajas. Y tiene unos cuantos que tienen frecuencias altas de edad alta. Entonces, vean ustedes la relación. Si tienen outlier, si tuviéramos aquí un 6,000, el promedio se jala hacia el outlier. La mediana es resistente. ¿Queda claro cómo se grafica la moda, la mediana y el promedio con respecto a una distribución de datos? ¿Vamos bien? Perfecto. La simetría, aquí es donde se pone raro. Nosotros generalmente suponemos que las distribuciones son normales. Es una suposición que se hace muy seguido en estadística, la cual no siempre es cierta. De hecho, en mi experiencia muy rara es cierta. Pero bueno, decimos que los datos son normales. ¿Y ustedes han visto una curva normal? La curva normal se ve así, como gordita, ¿no? Y tienen los dos lados. Esta es una distribución simétrica, porque a los dos lados del promedio hay la misma cantidad. No todas las distribuciones son simétricas. Quiero que vean el histograma. Este es el histograma, ¿no? Yo estoy metiendo en bits de tamaño 10. Es el equivalente a esta tabla de frecuencias, pero pues aquí estoy contando de uno en uno, aquí estoy agrupando. ¿Por qué? Porque quería quitar los picos. Esa es una ventaja de los histogramas, nos quitan los picos. Estos datos tienen muchos picos en números terminados en 0 o en 5 porque los datos y las edades se estiman de esa manera. Entonces, este es el histograma. Aquí está el promedio. Quiero que vean cuán grande es así. Pongan literalmente los dedos sobre la pantalla y vean que mide 4 dedos hacia la izquierda y mide 3 hacia la derecha. De hecho, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Y de este lado tengo 1, 2, 3, 4. Esto es porque mi distribución está sesgada. Cuando está sesgada hacia la izquierda, nos dan números negativos.
porque significa que si la equilibráramos sobre este punto y dijéramos aquí está el 0 y la pusiéramos así sobre un palito y equilibramos la instrucción, el lado más largo queda a la izquierda. Cuando queda a la derecha, tienen ustedes una cola súper larga a la derecha. Eso lo ven mucho en exponenciales que dejan. Esto lo que me está diciendo es hacia dónde se agrupan la mayor parte de mis datos. Ajá. Entonces yo tengo muchos datos abajo del promedio. Eso es lo que se llama la simetría y se mide con el Q. Ahora, a mí la verdad, en mi experiencia, la gente se confunde un poco con los valores numéricos. Tiene que ver con los ejes, etcétera, etcétera, porque estamos haciendo es replantear una distribución y bueno. Yo generalmente lo que hago es esto, saco el histograma o saco el KDE, pongo el promedio y veo si me queda a la izquierda o a la derecha más grande. El cacho más grande es hacia donde está la simetría. Es generalmente lo que hago. No, voy a admitir que mucha gente se confunde, entonces háganlo visual. En mi experiencia es enredoso. Ok. La varianza y la desviación estándar. La varianza nos dice que tanto nos movemos del promedio. En la práctica, la varianza es un desastre porque está en unidades al cuadrado, porque es una cuadrado para que si son negativos. Ustedes tienen, por ejemplo, un número negativo al cuadrado se vuelve positivo, ¿no? Entonces tú tienes que se mueve a la izquierda, se mueve negativo, lo subes al cuadrado, se vuelve positivo y te da una idea. Y luego le sacas la raíz cuadrada para volverlo a las unidades de la distancia normal. Y entonces te dice, esta es la distancia. La desviación estándar nos dice qué tanto se extienden los datos a la derecha y a la izquierda. Entonces piensen ustedes que lo que estamos viendo es que tenemos una distribución y estamos viendo qué tan gorda y fofa está a los lados, ¿no? Una distribución que está gorda y fofa tiene una desviación estándar muy grande. A lo mejor tiene más caderas hacia la izquierda o a la derecha porque está chueca, pero vean ustedes que lo que estamos viendo es la forma de la distribución. ¿Cómo se calculan estos? Literalmente saco uno la desviación estándar. Aquí puse el promedio en rojo. Aquí puse una desviación estándar en naranja y dos desviaciones estándar en amarillo. Vean que se sacan más menos, ¿ya vieron? Porque estamos suponiendo que es a la derecha y a la izquierda. Dependiendo de qué distribución tengamos, en general el 68% de los datos se encuentran en este cachito. Depende, ¿no? Por ejemplo, esta la verdad es que no es normal, entonces no se comporta así. La mayor parte de sus datos, si es una distribución normal, van a estar aquí cerca. Excepto cuando no. Y cuando no, es porque no toca. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Queda claro lo que es la desviación estándar? Ok, si piensan que la desviación estándar es qué tan gorda es la curva, ¿no? Si, ¿qué tanto escurre para los lados? Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué importa esto? Estas cosas se ven súper abstractas, ¿no? Nos importa por los valores atípicos. Aquí estoy poniendo las fechas de defunción. Y para que sea fácil de calcular, estoy poniendo solo el año. ¿Ya ven? Fecha de defunción, datetime.year. Entonces, estos son los años. Y luego conté cuántas hay para cada año. Y las ordené por año. El comando queda claro, ¿no? Quiero que vean ustedes. La mayor parte de los datos están entre 2016 y 2018. 2015 tenemos una colita. Vean esto, 2001. Son casi 20 años hacia el pasado, ¿no? Esto es lo que llamamos un outlier o un valor atípico. Es un valor que está muy fuera de la distribución. Entonces, cuando ustedes hacen la gráfica, se les hace el histograma con unas cajitas muy bien en el centro y luego les sale a la larga una a la izquierda así súper perdida y dices, bueno, ¿y esto qué onda con mi vida, no? Esto te desvía los promedios, te desvía las distribuciones, etcétera, etcétera. Muchas veces, cuando uno está limpiando los datos, hay que ver qué sucede con los valores atípicos. A veces son cuestiones de proceso. A veces son errores de dedo. Por ejemplo, un clásico es que usted en edad dice 6, 7, 8, es que alguien dio el dedazo en la tecla y la puso doble.
Entonces, estos valores atípicos generalmente vale la pena tratar. Ya hablamos un poco de cómo se trata cuando hablamos de limpieza. ¿Cómo los detecto? Sacas la tabla de frecuencia y ves qué sucede. Estos son numéricos. Hay criterios, los criterios son generalmente basados en desviaciones estándar, pero a mi gusto la forma más fácil de hacer esto es hacer un diagrama de caja o bigote o hacer un violin plot. Y vean ustedes, dijimos, en verde está la media, luego aquí en la caja pongo una distribución estándar, aquí creo que son 2 o 2.5, habría que ver la documentación. Estos puntitos de acá son los valores atípicos. Entonces tenemos aquí el de 2001, este de acá, el de 2012, este de acá, y me dice, la verdad, 2014 y 2015 sí cuentan como outliers. Tú puedes, vean ustedes que los va poniendo con diferentes gruesos. Y entonces ustedes aquí deciden si los van a quitar, si los van a revisar, si van a quitar unos o si van a quitar otros. A mi gusto, esta es la forma más fácil de detectar valores atípicos. En los categóricos se pone un poquito más diferente. Un poquito más diferente, Dios mío. Qué pésima forma de decirlo. Es un poquito diferente. Es difícil saber en los categóricos cuáles son. Generalmente usamos pruebas basadas en frecuencias, es decir, qué tan seguidos suceden. Así como la regla de pulgar, la regla de dedo es si es menos del 1 o del 5% del total, incluyendo los faltantes, considera lo que es atípico. Pero, por ejemplo, otra cosa que puede suceder es que tengas una categoría que sea típica, porque hace cuenta, todo el mundo tiene 5 juguetes en casa. Así de, bueno, pues tengo el peluche que me regaló mi tía en Navidad, y tengo uno que guardé de niña, y tengo un juguete que se había divertido. Y ya, ¿no? Y luego tienes el amigo loco que colecciona cascos de Star Wars, y entonces tiene aproximadamente 1200 cascos de Star Wars. Esa persona, la frecuencia que tiene de cascos de Star Wars es atípica. Entonces, muchas veces lo que uno hace es que saca la distribución de frecuencias y ves si hay un valor muy grande, que te pese más del 50% y que haya más de 20 puntos de diferencia con el siguiente. Ahí calculas las diferencias y dices, ok, esto es atípico, ¿no? Alguien aquí tiene muchos juguetes. O sacas los de baja frecuencia. Generalmente la regla para los baja frecuencia es del 1 al 5%. Tienen que ver cómo se comportan sus datos. La mejor forma, yo esto generalmente lo hago con esta instrucción. Value count, cuento los NANDs, porque los NANDs los cuento para los valores atípicos, y normalizo. Y entonces vean ustedes que me va a poner en porcentaje. Esto multiplicamos por 100 y es por ciento, ¿no? Entonces, si es menos de 0.1 es atípico. Aquí yo diría, los atípicos casi seguros son estos, los que tienen poquitos. Se puede discutir qué se hace. Aquí hay cosas que se pueden hacer, a veces uno los tira, a veces uno los agrupa, a veces simplemente los revisas, porque no es raro que los atípicos sean útiles. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Dudas hasta acá? Escucho voces, entonces, ¿qué dudas hay? ¿Dudas? Ok. ¿Vamos bien con el repaso de estadísticas? ¿Fue adecuadamente horrible? Ya casi lo logramos. Hemos hablado muchísimo de distribuciones estadísticas y vimos cómo graficarlas, ¿no? Vimos cómo sacar la tabla de frecuencias, ya graficamos la tabla de frecuencias, ya sacamos columnas para categóricos, ya sacamos histogramas, ya sacamos KDEs. Generalmente podemos agrupar los datos por sus tablas de distribución. La distribución uniforme, todos en la misma oportunidad de suceder. Ajá. Este es uniforme. Tú dices, ¿cuántos tengo de estos? Esta es la misma cantidad.
Estrictamente hablando, si ustedes agarran un paquete de M&M's, la compañía produce la misma cantidad de rojos, verdes, azules, cafés, los colores que tenga. Entonces, en promedio, la probabilidad de que saquen los M&M's es la misma, ¿no? Si ustedes usan suficientes M&M's, los dulces tienen que venir con una distribución uniforme. Nos interesan las distribuciones porque suponemos que hay procesos generales que nos están diciendo que está de fondo. Si los datos se comportan de una forma, es que hay un proceso general. Aquí los M&M's salen iguales porque se produce la misma cantidad. Entonces son en teoría iguales. La distribución normal, que curiosamente no es la más normal, la más normal estadísticamente hablando es la exponencial, es esta. Tienes una curva. Dependiendo de un parámetro, que no vamos a entrar en discusiones hoy cuál es, va a ser más delgadito el pico o más gordo. Ajá. Es simétrica. Esta, por ejemplo, sucede cuando... Esta se describió, y creo que es un buen ejemplo donde se describió, para las industrias. Y entonces, cuando ustedes veían, ustedes en una industria, y tú dices, bueno, voy a hacer rines, ¿no? De tren. El rin tiene que tener un tamaño de ancho, porque está ajustado. Si es más o menos, es porque el molde está mal y más allá de cierto error no me funciona. Dependiendo mi control de calidad, el ancho de los rines va a ser más delgado o más ancho. Si su control de calidad es chapa, la curva se hace gorda. En este caso, ustedes se dan cuenta que tienen un molde. Entonces, hay presiones para que se comporte alrededor de un tamaño. Las alturas, ¿no? Si eres muy alto, hay problemas biológicos que te hacen, y si eres muy bajo, más biológico. Tú lo ves con los tamaños de las especies, porque hay muchas veces presiones selectivas hacia los dos lados, ¿no? Si eres muy chico, te mueres de frío, por eso los osos polares son tan enormes, ¿no? Y si eres muy grande, necesitas mucha más energía. Porque, pues, ¿creen ustedes que esta masa no consume energía? Pues sí, hay que alimentar incluso la grasita. Entonces, hay presiones hacia los dos lados que te llevan a un valor intermedio. Eso sucede mucho cuando tienen una normal. Si se sesga un lado u otro, puede decir hay una presión más fuerte, una presión más débil, ¿no? Eso lo ven mucho en población. Muchos de los test de ANOVA, que hacen ustedes así como, voy a hacer esta medición de mi proteína y supongo que en promedio sucede esto, pero si doy este tratamiento, el promedio es diferente, lo que estás haciendo es sacar promedio suponiendo normal. Tú estás suponiendo que los valores se van a agrupar alrededor de una cosa, que un ruido o algunos fenómenos te lo van a ensanchar, pero que en general hay un valor intermedio. Esa distribución tiene un solo pico. Hay distribuciones que tienen 2, 3, 5, etc. La distribución exponencial. Curiosamente, esta es la distribución que sucede más en la vida. Bueno, depende. Las exponenciales tenemos generalmente muchos que valen poco y pocos que valen mucho. La distribución de cuánto dinero tiene la gente en México es exponencial. Entonces, tienes Slim, que tiene una cantidad irreal de dinero. Tienes 4 o 5 familias que en total tienen más dinero que Slim, pero por individuo lo tienen así como acá. Tienes una pequeña clase media sufriendo y tienes un montón de pobres que dicen, no me alcanza, ¿cómo va a tener un gato? No me alcanza para las croquetas ni las mías, ¿no? Muchos que tienen poco, pocos que tienen mucho. Esta es una distribución exponencial. Son muy comunes y generalmente lo que nos hablan es de procesos donde los que tienen más acumulan más. Si tienes dinero, compras deptos para rentar y entonces tienes más dinero. Y después te compras toda una ciudad y rentas todo el centro, que ahora es de Slim, ¿no? Entonces, estos procesos son muy comunes. Son procesos acumulativos, por eso los decaimientos exponenciales, los crecimientos exponenciales. Las bacterias, por ejemplo, son una distribución exponencial. Tienes poquitas, 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 ya que tienes muchas, así se dispara, ¿no? Eso lo ves mucho en las infecciones, y es así el clásico de, pero no iba tan mal, pues es que el proceso es exponencial. Hay discusiones
Estrictamente hablando, una de las cosas que les encanta a los físicos es discutir si es exponencial o de colas beta, porque la de colas beta se deriva de la ecuación química maestra. Y entonces estamos hablando de, nos importan mucho esas cosas. Si tienen así una cosa que tienen muchos con poco y pocos con muchos exponenciales, no la traten como normal. Vean ustedes que esto es muy diferente a la normal. Necesito otro tipo de tratamiento. Y creo que ustedes han visto muchos de los datos del módulo de cosas comunes, se dan cuenta que es una distribución de frecuencias que se parece mucho más a la exponencial. Esta es la razón. Aquí sacar los promedios se vuelve complicado porque ustedes sacan el promedio de ingreso per cápita y el GLIM no sube varios centavos a todos en promedio. Pero la verdad es que la mayoría estamos más o menos y hay muchísimos que están muy mal, ¿no? Entonces, cuando usan pruebas estadísticas es importante que chequen eso. Poisson, Poisson sucede muchísimo así en cuestiones que son, que tú dices, bueno, ¿cuánto ocurre en un intervalo de tiempo, no? ¿Cuántas llamadas de 911? ¿Cuántos ingresos? Y entonces, dependiendo de este parámetro, se ven casi exponenciales o se ven casi normales. Sospechen que es Poisson si empieza a subir y luego baja y tiene un decaimiento largo. Cuando son cosas por tiempo casi seguido es Poisson. ¿Y de cuántas veces sucede esto en un tiempo? Tiende a ser Poisson. Y vale la pena checar el promedio y los parámetros, porque es muy diferente cuando tienen una lambda baja que cuando tienen una lambda alta. No voy a decir mucho más de esta. Definitivamente esto amerita un curso de estadística. Un curso de estadística, felicidades, celebrado. Pero es muy común que encuentren esto. Entonces, si ven ustedes los ingresos por día o si ven los ingresos por mes, no es raro que les dé este patrón. De hay pocos días lentos, hay días normales y hay unos días súper difíciles. Aquí está la Navidad en el 911. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Más que nada lo que les quiero decir es, saquen la tabla de frecuencias, vean cómo se comporta, vean si es exponencial o es normal, o si es algo más raro, y tomen eso en cuenta cuando saquen sus estadísticas, cuando saquen sus números. Es importante saber. Ajá. Chequen las tablas de frecuencia. Ya vieron cómo hacerlo. Excelente. Lo vamos a lograr hoy. Aquí acaba la estadística. Ya no tienen que ver otra sola forma. Ahora lo que vamos a hacer es aún más horrible. ¿Cómo muevo mis tablas? ¿Se acuerdan que yo les dije, tenemos las tablas en formato de tidy data? Es decir, lo que yo tengo es cada fila es una observación y cada columna es una variable. Eso está muy bien en el aspecto de que nos permite registrar fácil, pero a veces lo que nos interesa es sacar tablas que nos enseñen las relaciones entre columnas o entre filas. Esto implica cómo modificarlo. Si toman un curso de ciencia de datos, casi siempre el primero o el segundo módulo es un curso de SQL, donde van a ver esto. Vamos a ver hoy literalmente en una hora lo básico. Quiero que se den una idea de cómo sacar los 2 o 3 tipos más sencillos de operaciones, que es una idea general de cómo son los procesos generales. Pero si se van a dedicar a esto, les recomiendo muy seriamente que tomen un curso de SQL. Hay cursos de SQL con Python, hay cursos de SQL con 20,000 cosas. Casi cualquier así, Udacity, Coursera, DataCap, ¿cuál es la que es en México? Ay, una vez les hice un curso y no me acuerdo. Bueno, hay una en español. Casi todo el mundo tiene un curso de SQL o de cómo trabajar tablas. Los que van más en serio con esto sí les recomiendo que lo tomen. Los que van a ser más casual, pues con esto deben de sobrevivir. Dicho lo cual, vamos a ver. La primera es una que vimos súper rápido, que es una tabla pivote. El objetivo de una tabla pivote es volver datos en filas a columnas.
¿Cómo se ve una tabla pivote? Supongamos que yo tengo mi data frame, ¿no? Y entonces yo les digo, me interesa el sexo y el tipo de restos. Y quiero saber si para diferentes sexos y tipos de restos tengo diferentes promedios de edad. Entonces, lo que estoy tomando es que estoy diciendo, voy a tomar todas las filas que tienen una combinación de restos y sexo y voy a sacar el promedio de edad. Y quiero poner el promedio de edad en las columnas. ¿Lo ven? Entonces, estoy tomando los datos de las filas y los voy a volver columnas. ¿Cómo se ve esto? Aquí tengo los tipos de restos. Y los datos que estaban en las filas, que eran el sexo, se están volviendo columnas, ¿lo ven? Entonces, esto estaba en una columna porque es una variable, esto estaba en otra columna. Yo fui recorriendo fila por fila y dije, ok, tienes este tipo de restos y este sexo. Dame la edad y la meto en una bolsa. Voy a la siguiente. Ah, eres hombre, la meto en otra bolsa. Ah, eres un miembro de mujer, la meto en otra bolsa. Y saco las edades y estas bolsas las voy a reducir con una sola métrica. En este caso saqué el promedio de edad. Otra cosa que yo podría hacer sería, por ejemplo, supongamos que tengo venta o que tengo cuántos medicamentos di. Entonces, por enfermedad quiero saber cuántos medicamentos le di a cada persona, incluyendo su sexo. En este caso, usas una suma. Quiero ver cuánto varía por sexo la resistencia a los antiinflamatorios, porque hay mujeres que toman muchos y que toman pocos, y quiero ver si hay como una variabilidad asociada al sexo. Sacas una desviación estándar. Pero lo que estás diciendo es, voy a poner esto en las filas, esto en las columnas, y voy a unir con una operación matemática. Eso hace la tabla pivote. Entonces, le pasamos los datos en formato tidy data. Le decimos, esta variable, restos tipo, esta columna vas a ponerme estos valores, el sexo, ¿no? Los valores los vas a sacar de esta otra columna, la edad. ¿Y qué vas a hacer con los valores? Les vas a sacar el promedio. ¿Queda claro cómo se usa esta tabla? Generalmente lo que yo hago cuando tengo que decidir qué hacer una tabla pivote es que pienso primero, ¿qué es lo que quiero? Ah, quiero los promedios de edades por esto y aquello. Ok, va. Eso quiero promedios de edades. ¿Qué va en las filas? El tipo de red. ¿Qué va en la columna? El sexo. Ok. ¿Y qué era lo que quería? El promedio de edades. Entonces, los valores son lo que quería y la operación es pues, la operación que hice, ¿no? Pero piensen mucho como, ¿qué quieren las filas? ¿Qué quieren las columnas? ¿Qué es lo que quiere resolver mi tabla? Ajá. ¿Qué quiere resolver mi tabla? Me determina los valores y la función de agregación. ¿Qué ven las filas en las columnas? Pues me determinan las filas y la columna. ¿Ok? Ah, voy a generar dos variables. Voy a generar los años. Quería trabajar con las fechas, pero tenemos muchas fechas. Entonces las vamos a agrupar por años. Quiero que vean que una limitación de las tablas pivote es que aquí yo estoy poniendo el nombre de la columna. Entonces, si tengo un tipo de dato derivado como el año, no le puedo poner data type de year, se pone muy complicado. Yo les recomiendo que si van a agrupar por algo o si van a pivotear por algo, generen una columna nueva. Entonces, yo voy a hacer unos análisis anuales. Entonces, estoy generando las fechas anuales. ¿Lo ven? Esto es lo que tienen que tomar en cuenta cuando hacen tablas pivote. ¿Por qué van a agrupar? ¿Por qué van a pivotear? Entonces, lo que tengo aquí
es esta función. La función size es muy interesante porque aquí yo no le estoy dando valores, ¿se dan cuenta? Yo quiero saber cuántos restos de cada tipo llegaron cada año. Esto es una frecuencia, ¿no? Esta es la tabla pivote más común. Entonces voy a utilizar la función size. Lo que hace esto es que me genera los grupos así y luego calcula el tamaño del grupo. ¿Ya lo vieron? Entonces, ¿cuántos cadáveres en 2017? ¿Cuántos en 2018? ¿Cuántos en 2019? ¿Cuántos en 2020? Este tiene creo que crop MA. Entonces, a veces les quita los maps, pero generalmente los llena de cero. Una cosa súper divertida de las tablas pivote es que quiero que vean esto. Index, sexo, restos, tipo. Puedo pasar varios comandos. Entonces, quiero que en las filas estén el sexo y los tipos de restos. Y me genera esto, que es una cosa que llamamos un multiíndice. Entonces, aquí está el sexo, entonces, los femeninos, cadáveres, los femeninos, restos humanos. Los masculinos, cadáveres, los masculinos, restos. Y aquí están las columnas. Y así puedo desagregar. ¿Ya vieron? Estas tablas son muy comunes que uno tenga que reportar. Así de cuántos pacientes por mes tuviste de cada grupo, se reporta así. Generalmente las fechas van en LGD, van así en las columnas, ¿no? Como que suponemos que las edades y las fechas y cuestiones así van en el eje. Las X visualmente las ponemos aquí en los nombres de columnas. Porque piensen que estas tablas muchas veces no son tablas de datos, sino tal cual, sino son tablas para un reporte. Ya son cosas que se entregan. ¿Queda claro? ¿Vamos bien con las tablas pivote? Hay una duda de eso de poner bolos abajo y el arco abajo solo es para estudiar. Sí, sí, yo lo pongo así para que se vea bien. Podríamos literalmente poner todo en la misma fila, sin bronca. Yo lo hago así porque a mí me ayuda mucho dividir. Así, soy una persona que tiene que ver las cosas como más claritas. Yo programo el texto así. Y de hecho yo estoy un poco apretada. Ok. Estas son hagan de cuenta. Tenemos una serie de funciones de agregación que vienen más abajo. Aquí está. Promedio, suma, tamaño, conteo. Los conteos no cuentan los más. Tengan cuidado con conteos, porque conteo se salta los más. Es útil, pero con cuidado con conteo. Desviación estándar, varianza, error estándar, descripciones estadísticas, primero, último, enésimo valor, mínimos y máximos. Una operación bien común es que uno organiza su tabla de tidy data por grupos, así de, organízamelo por sexo, fecha, edad, y dime cuál fue el primer paciente que atendí en todos los meses. Y por qué llegó, ¿no? Así que, ¿quién me llega a la primera cita? ¿Quién me llega a la última cita? Son preguntas interesantes. Entonces ordenas y obtienes el primero y el último del grupo. A veces uno dice, no quiero esa función. Entonces pueden ver cómo pasa. Por ejemplo, la moda no está definida. Entonces ustedes le pasan la función así, panda, serie, moda. Si es de NumPy, porque no sé, quieren una función estándar que viene en NumPy y no viene aquí, le ponen NumPy, punto, y el nombre de la función. ¿Cómo encuentran el nombre de la función? Lo encuentran en la documentación. Entonces, piensen ustedes que no están limitados a las funciones de Panda. Le pueden pasar estas funciones. Entonces, aquí yo puse por el tipo de año la institución más común, según los restos. Ajá. Esta es la más común. Y le dije que no tirara los blancos.
Porque cuando tira los más, me quita filas, ¿sabes? Esta columna. Queda más o menos, ¿qué sucede aquí si quito todo, no? No pasa nada. Pero no, a veces hace cosas, ¿no? ¿Queda más o menos claro lo que sucede aquí? Donde esto se vuelve muy poderoso es cuando uno define sus propias funciones. Entonces, aquí yo definí una función que se llama unir textos únicos en una serie. Lo que hace esto es que yo voy a pasarle una serie de pandas. Va a tomar los únicos y los va a unir. Entonces, si yo le paso así una lista, lo que hace es que dice, bueno, aquí dice lunes, 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 miércoles, jueves, viernes, lunes, 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 lunes. Pues, y entonces tienes estos días y te los voy a unir en un string. Es una operación súper sencilla como para que te saque un resumen de datos categóricos, ¿no? No los cuentan ni nada, solo dice tienes estas categorías. Y quiero que vean lo que está pasando aquí. En aggregate function, yo le estoy pidiendo la serie que yo definí. Ajá. Entonces, ¿qué me dice? Los cadáveres llegaron jueves, viernes y sábado. En 2018 llegaron todos los días menos el lunes. En 2019 llegaron, los fetos que llegan el sábado. Los restos óseos, bueno, llegaron poquitos, ¿no? Entonces yo puedo saber qué día se está pasando. Vean ustedes que lo poderoso que hice aquí es que yo definí mi función. ¿Cómo definen su toman un curso básico de Python y aprenden a definir funciones? Ustedes ahorita están viendo aquí lo más básico de análisis de datos, entonces estamos dependiendo de las funciones de Panda. Si quieren, pueden definir funciones bastante complejas, con filtros bastante avanzados, filtrar tipos de datos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Si les está gustando esto, vean cómo definir sus propias funciones. Aquí yo les regalo esto. Esta es muy buena para definir categóricas. Ahorita vemos qué sucede. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguien más está teniendo problemas para correr el notebook? Levanten la mano si van bien. No, yo creo que casi nos van los minutos. Sí, yo también estoy cansada. Ya casi lo logramos. Ok. Muy bien. ¿Se dejó? Sí, exacto. Si algo no les corre, chequen qué hicieron arriba. Miren, y una cosa que van a hacer es restartear el kernel. Yo generalmente borro los outputs porque soy una persona así medio paranoica. Le dicen kernel, restart kernel, around selected cell. Y cuando hagan esto, debe de correrles todo bonito. Y entonces va corriendo. Tararara. Aquí está donde está corriendo. Y les debe de correr bien. ¿Qué error manda? Si hace eso, una cosa que pueden hacer. También el orden.
Hay una cosa donde Unique a veces te regresa un objeto de NumPy, dependiendo de la versión de Panda, y el comando de source values de NumPy es diferente. Sí, sí, y cambiaron entre versiones el formato, entonces dependiendo de dónde instalas, a veces haces. Sí, ya cuando uno define sus funciones tiene que saber cosas, es un poco ridículo. Eh, Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo ya cometí casi todos los errores posibles. Y estoy seguro que se me va faltando. Es muy penoso. Ok, entonces, si se dan ustedes cuenta, estas tablas no están en formato de tidy data, ¿no? Estos no son filas, estos no son observaciones, estos no son variables, sino las tablas pivotes son agrupamientos. A lo mejor ustedes hicieron su tabla mal, la diseñaron mal y la diseñaron así. Porque pues le están llenando como debería de ir y no cobran observaciones. Este es para el reporte y no llenan las observaciones. O a lo mejor quieren convertirla a formato de tidy data. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que Seaborn nos deja graficar en formato de tidy data? Y te deja seleccionar una columna para colorear y otra para poner en X y otra en Y. Y sus datos no vienen en formato de tidy data. Entonces, hay una forma de transformar a tidy data, que es esta. Entonces, aquí tengo la edad promedio. ¿Se acuerdan de esta tabla? Tengo aquí el tipo de restos, el sexo, y aquí tengo el promedio. Si yo la quisiera en formato de tidy data, tendría que tener una columna que fuera tipo de restos, otra columna que fuera el sexo y otra columna que fuera la edad promedio, para tener una observación y los valores. Lo primero que hay que hacer es que esto no sea un índice, sino sea una columna. Eso se hace con reset index. ¿Cómo se ve? Se ve así: restos tipo, cadáveres, restos humanos, restos cremados, la columna de femeninos y masculinos. Y ahora estas columnas las voy a pasar a su propia variable, ¿no? Porque el sexo es una variable. No debería de estar en columna. Es una variable si es hombre o mujer. Entonces uso Mel. ¿Qué hace Mel? Le das los datos. Le dices cuáles los valores que te interesan. Le dices cuáles son los IDs. Y le dices cuáles son las columnas que deberían de ser variables. Ajá. Entonces, femenino y masculino deberían de ser los valores que tengo en una variable, columna, llamada sexo. Y le das correcto. Y te la pone así: restos tipo, el sexo y le da promedio. Si se dan cuenta, esto ya está en formato de tidy data. Y entonces yo ya puedo empezar a hacer cuestiones como decirle, no, eso pasa aquí. Aquí yo ya le podría decir así como pone en X el sexo. Y ya puedo empezar a graficar con Seaborn, ya puedo hacer otro tipo de cosas, ¿no? Es que lleva el promedio. Y yo ya puedo pedirle que haga cierto tipo de gráficas, ¿no? O le podría poner, por ejemplo, así. Tipo. Vamos a hacerlo al revés. Al revés. Aquí, por ejemplo, el problema es que están muy variables los edades, ¿no? Pero vean ustedes que yo pude relativamente fácil calcular una serie de distribuciones, ¿no? Hay muchas cosas de Pandas y de Seaborn y de en general de análisis de datos que suponen que sus datos están en formato de tidy data.
Mel es la forma de pasar a Tidy Data y que puedan hacer ese tipo de cosas. Tampoco me informe de la. No entiendo por qué. ¿Quién más está teniendo problemas para correr el código? Si alguien está teniendo problemas, por favor levante la mano. Ajá. Todos van bien con el código. Hay que revisar las versiones que tienes instalada de NumPy y de Pandas. Has de tener versiones atrasadas que se están peleando. Esos errores de que no corre no está normal. ¿Reinstalaste tu environment estos días o...? Qué raro. Si les empiezan a dar cosas así donde el código corre y no corre, y donde ven que alguien más lo puede correr, quemen el environment y empiecen de nuevo. A veces lo que sucede es un problema de dependencia. Es como cuando van a Europa y compran un electrodoméstico todo nice y llegan aquí y el electrodoméstico no entra ni siquiera en el enchufe. A veces es ese problema. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Ya reseteaste tu kernel? Sí, si se les traba también resetear el kernel. Ayuda. Podemos poner Para allá vamos. Para allá vamos. ¿Se puede? Para allá vamos. Yo hago un poco de trampa, entonces yo defino funciones y parametrizo mi función y filtro en la función. Sí se puede poner filtros, pero hay que ponerlos en la función de agregación. De hecho, una cosa es que les voy a ser muy honesta. Las tablas pivote las puedes sacar en Excel y las puedes sacar en Google Calc. Entonces, si quieren sacarlas con Google o con Excel, es muchas veces más rápido y más fácil. Así, excepto que sus datos sean muchísimos. Si su tabla tiene menos de 1000 columnas, menos de 1000 filas, sáquenlas en Excel. ¿Para qué les sufren? No se deja todavía, ¿no, aquí? Ya, pero no. Déjalo así, vamos a continuar, porque sí quiero que vean lo que sigue, porque la pregunta que sigue es importante. Entonces, dejémoslo así y luego vemos qué onda con... Porque son errores que no debería y al parecer a los demás sí les está dejando correr. Ok. Una de las cosas que hacemos mucho, ya déjalo de aquí, es este pipeline que es dividir, aplicar y combinar. Entonces, tú tienes una serie de datos en formato tidy data, ¿no? Tienes tus observaciones y lo que me diste. Y tú dices, lo que quiero hacer es dividir por grupos. Quiero ver cuáles son los conocidos y los desconocidos, cuáles son los pacientes que tienen una enfermedad y los que tienen otra enfermedad, la gente que le pasaba esto o aquello. A cada uno de estos grupos, yo les voy a dar un tratamiento diferente, porque estoy suponiendo que las variables por las que estoy agrupando impactan el fenómeno que está sucediendo. ¿Qué le vas a hacer a ese grupo?
Pues a lo mejor vas a decir, tengo los desconocidos y entonces tengo los conocidos, y entonces de los conocidos les voy a quitar los acentos de los nombres porque quiero estandarizar. Y a los desconocidos no, porque para que les quito los acentos, ¿no? X, ¿no? O tengo los fetos y los fetos las edades están en semanas porque se reportan así, entonces quiero sacar una variable de edades para fetos y pasarla a años y otra para las personas en edades normales, ¿no? Vas a filtrar, vas a decir, ¿saben qué? No me interesan los cadáveres de menos de 7 años porque estoy buscando puros desaparecidos de más de 18. Entonces voy a quitar estos, ¿no? Eso se llama aplicación. Y luego vas a combinar, dices, ok, ya le di un tratamiento diferencial a cada grupo, ahora tengo que pegar todo de vuelta. Estos 3 pasos son el pipeline general, son el proceso que hacemos casi siempre con los datos. Dividimos por alguna característica. A cada grupo le aplicamos diferentes operaciones y combinamos de nuevo. El pipeline se llama Split Apply Combine. Pandas tiene un proceso muy fuerte de Split Apply Combine. Así, síganse para abajo, síganse para abajo. Hay muchas transformaciones que se pueden hacer, pueden definir funciones de agregación, pueden filtrar, aquí está como filtran, hay una función especial que se llama de hecho filter, pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Pueden ignorar columnas, etcétera, etcétera. Leanle una leída a la documentación, es una cuestión muy bonita, vienen algunos ejemplos super nice, y sobre todo estos other usual features sí tienen algunas cosas. Vamos a ver lo básico. De la aplicación, hay 3 tipos de aplicación. Una es la agregación. Entonces, yo tengo todo un conjunto de datos, todas las edades, y esa bolsa enorme la voy a volver un solo valor que cabe en una celda. Es una operación de reducción de dimensionalidad, ¿se dan cuenta? Yo tengo una bolsa de números, una bolsa de texto, y los voy a reducir a uno solo, que me quepa en una sola celda. Tenemos transformaciones. Por ejemplo, ustedes van a tener unos datos y van a decir, de acuerdo al grupo de datos voy a sacar el promedio y voy a normalizar. Ese es un clásico de los análisis de datos. Así de, bueno, pues yo sé que lo que es normal para las mujeres no es normal para los hombres. Entonces voy a hacer un proceso de transformación de los datos de mujeres y otro proceso de transformación de los datos de hombres. Y tienen la filtración. La filtración puede hacerse a 2 niveles. Una es filtrar dentro del grupo. Voy a quitar los outliers del grupo. Es decir, yo sé que antes de 2015 la norma de medición era esta, entonces tengo un promedio, voy a quitar los que tienen un valor fuera de 2015 y voy a calcular los outliers en 2010 y después de 2015 y voy a hacer 2 procesos diferentes, ¿no? Yo sé que no es lo mismo venir de una institución judicial que de una institución educativa, entonces voy a correr 2 procesos diferentes de filtrado dentro de los datos. Ahí estás quitando datos del grupo. Es un proceso de transformación del grupo. Y puedes quitar grupos. Puedes decir, bueno, tengo un resto cremado. No me sirve, lo quitamos. Esa es una filtración de grupos. Y combinaciones de lo anterior. Uno le mezcla. Ajá. Y finalmente uno combina. Es decir, a lo mejor agregaron, entonces hacen algo equivalente a una tabla pivote, o a lo mejor simplemente agrupan de alguna manera, o a lo mejor le sacaron 7 tablas con filtros y con acentos y las van a pegar. Este es el pipeline de división, aplicación, corrección. ¿Queda claro el pipeline? Ok. Entonces, lo primero es agrupar por características. ¿Cómo se agrupa por características? Se utiliza la función group by. Ustedes le dicen,
estos son mis datos, agrúpame por esta característica. Y lo que les genera es básicamente un diccionario. No es un diccionario tal cual, es un iterador de grupos, pero se ve así, tiene una llave y tiene los datos. Entonces yo le dije, agrúpame por sexo, y lo que me dice, grupo. Sexo que tengo, femenino, indeterminado y masculino, ¿no? Y luego data es donde está mi data frame. Entonces es un data frame de tamaño. Si tengo 169 mujeres, 169 y las 21 columnas del data frame original. Si tengo 3 indeterminados, es de 13 filas por 21 columnas. Si tengo 818 hombres, es un data frame, lo ven aquí, class, pandas, core frame, data frame, de 818 por 21. Y entonces yo le puedo totalmente decir así, root, dame, como si fuera un diccionario, ¿no? El indeterminado. No, hay que hacerlo sobre iterador. Es lo malo que es un iterador. Y es igual a indeterminado. Y me da el data frame de los indeterminados, ¿ya vieron? Entonces, lo que está aquí es un conjunto de índices y de data frames, separados por el agrupamiento. Y entonces yo aquí ya le puedo decir, ¿sabes qué? Si eres indeterminado, hazme estas operaciones. O si no tienes estas características, hazme estas operaciones. Aquí se usa el iterador. Esto requiere un poquito más de datos de análisis de Python. No vamos a hablar mucho al respecto. Sepan ustedes que pueden hacer grupos de varias columnas. Pues aquí estoy agrupando por sexo y por tipo de restos, ¿no? Miren cómo los índices me los mandan en un tuple, en como lista con paréntesis, ¿no? Femenino, cadáver. Femenino, restos humanos. Indeterminado, cadáver. Indeterminado, restos humanos. Masculino, feto. Y me va mandando las tablitas, ¿no? Entonces tengo 565 cadáveres masculinos en un dataset. Tengo 26 fetos masculinos en un dataset. Y entonces cada uno de estos es una subtabla. Lo que hace Group By es que toma 1, 2, 3 columnas y les hace subtablas. Y ustedes pueden ir iterando sobre estas subtablas. Eso es el proceso de agrupación. Si quieren agrupar por una variable, de preferencia metemos una columna. Si queremos agrupar por año, lo metemos, hacemos una columna con el año y agrupamos por esa variable, que es lo más limpio. Y cada una de estas subtablas ¿vamos hasta aquí bien? Ok. La forma más sencilla de trabajar son las funciones de agregación. Es decir, lo que yo voy a hacer es que estas tablas las voy a reducir. La más clásica ya la vimos, es size, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le digo, agrúpame por estos tipos sexo y calcúlame el tamaño. Eso es así lo más fácil, ¿no? Pues, si yo tengo df punto group by, le doy por cómo voy a ordenar, by, y le digo, dame el tamaño. Y así puedo contar cuánto tengo de cada uno. ¿Ven ustedes que esto es muy similar a la tabla pivote, lo ven? Pero en la tabla pivote el sexo lo habíamos puesto en columnas.
Y aquí seguimos teniendo el formato de tidy data. ¿Queda más o menos clara la diferencia entre lo que es una tabla pivote y un group by? Quiero que vean que la tabla pivote me cambia la estructura de los datos, ¿no? Los datos que yo tengo en una variable, ahora los va a poner así como columnas separadas. Y los group by no me están cambiando la estructura. Sigue en formato de tidy data. Ok. Una cosa que es buena práctica es, group by me va a generar subtablas, ¿no? Entonces, solo pásenle los datos que van a sacar las subtablas. Si yo quiero sacar el promedio de las edades, ¿para qué le estoy pasando a la institución de origen? Entonces, seleccionen lo que les interesa, agrupen y saquen la operación. Por ejemplo, aquí vamos a sacar un promedio de edad. Yo podría perfectamente quitar esto de aquí. No afecta. Demasiado. Entonces, acá, este de aquí, estoy utilizando la operación de agregación promedio. No me va a sacar un promedio de datos de texto. ¿Ya lo vieron? Y tiene un montón de nada. Y ya puedo quitar NA, ya puedo usar el index, puedo hacer varias cosas. Puedo pasarle varias funciones de agregación. Hay una función que se llama aggregate, que le escribimos AGG. También le pueden poner aggregate, ¿eh? Entonces, por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí es que tengo esta numérica y digo, bueno, ¿sabes qué? A esta numérica yo le quiero sacar el mínimo, el máximo, la moda, todas las estadísticas. Tengo prisa, ¿no? Sácale todo. Si se dan cuenta, todas estas me van a reducir una serie de números a un solo dato. Y luego le estoy pidiendo que le cambie los nombres con rename. Entonces miren ustedes lo que genera. Voy a comentar el rename para que lo vean sin. Aquí está cadáver, agrupo por restos de tipo, por tipo de restos, ¿no? Agrégame el mínimo, me genera una columna de mínimo. Agrega por máximo el máximo de edad. Vean que la moda me regresa varios números, ¿ya vieron? ¿Por qué me regresa varios números la moda? Porque se repiten igual número de veces. Exacto, exacto. La media y la desviación estándar. Ajá. Y lo que hace el rename es que vean los títulos. Al rename le pasas un diccionario con nombres y le dices si son columnas o índices. Entonces creo que la forma más fácil de renombrar y lo descubrí hace unos días. Y entonces le estoy poniendo, el mínimo le vas a poner edad mínima, el máximo edad máxima, el módulo. Y ya vieron cómo meter. Todo eso, por ejemplo, estas tablas que estamos generando se guardan igual en esta agregamos guardar ¿Sí? la tabla de Sí. Literalmente lo que yo hago es así, las metes en una variable y la guardas. O hay que admitir que a veces uno hace cosas horribles. No sean como yo, excepto cuando sí. No sean como yo. Si es, a ver, bueno, sí sean como yo. Si es chiquita, copias y pegas. Y te lo puedes pegar en un documento de Doc. No siempre funciona muy bien, pero generalmente ya puedes copiar y pegar. Pero son una persona que va a modificar, ¿no? O sea, cuando me salen así como puntitos y luego La guardas en una, la asignas a una variable y la guardas con punto tu CSV o punto tu Excel. Yo generalmente guardo como CSV, bueno, CSV porque son más ligeras, etcétera, etcétera, pero ya las guardas y las exportas. Ok, quiero que vean una más grande. Aquí voy a poner el año y la semana.
Me gusta algunos datos reportarlos por semana, porque hay fenómenos que sí las semanas, cuando el mes se corta la mitad de la semana o así, cuando los datos dependen mucho, por ejemplo, en estos, ¿no? Donde vemos que los sábados hay inhumaciones, el reportarlos por mes a veces es así como, es que este mes hubo 5 sábados y este hubo 4, te mete líos. Aquí yo estoy agrupando por semana porque yo sé que la temporalidad es más afectada por la semana que por el mes. Pero vean ustedes cómo son sus datos. Esto es algo de, por eso los análisis de datos todavía necesitamos un humano que los haga, porque hay que entender cómo los hacen los datos, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a aplicar diferentes funciones. A conocido o desconocido le voy a sacar el tamaño. Al tipo de restos quiero el más común. Y al tipo de origen quiero la más común. ¿Se dan cuenta que aquí no le estoy pasando ya como texto, sino como función? Entonces, aquí estoy agregando por varias columnas. Aquí cuando agregué por varias funciones, vean que las pasé como una lista y se aplicaron a una sola fila, ¿no? Cuando agrego por columnas, lo que hago es que paso un diccionario donde aquí está el nombre de la columna que voy a aplicar y aquí está la función. Ajá. El lector inteligente dirá, oye, si quiero aplicarle 3 funciones a la misma columna, ¿qué va a pasar? Y luego a otra columna, otra función, tienes problemas, tienes que hacer 2 agregaciones y luego tienes que unir. Esta es una de las debilidades del método. Entonces, ¿qué hace aquí? Me está agrupando por año, semana. Me calcula de la columna conocido, desconocido, el tamaño. Entonces aquí puedo yo tener un conteo, ¿no? Este es el tipo de restos más común. Cadáver, restos cremados. Y ya me doy una idea. Sobra decirlo, puedo definir mi propia función y puedo agregar por mi propia función. Y podría, por ejemplo, esta perfectamente ponerla aquí arriba, ¿no? Y agregar. Pueden definir sus propias funciones de agregación. ¿Quedan claro las funciones de agregación? ¿Ya les empieza a dar ideas de cómo hacer estas cosas? Una que yo hago mucho es que tengo una de agregación especial que saca el value count, lo vuelve un string y me cuenta todo y me resume. Esa ya lo hago mucho. Esto es bastante poderoso. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Y bueno, ya esto lo pueden pivotear relativamente igualmente. Ya de aquí, por ejemplo, no es raro sacar un pivot. Para cambiar el formato, lo cambian a más. El lector inteligente se habrá dado ya cuenta de algo. A veces hay que agregar. Por ejemplo, si le quiero aplicar 5 funciones a la fecha, al año de función, y las mismas 5 al año de inhumación, tengo que hacer 2 agregaciones y pegar, ¿no? O por ejemplo, hicieron un group by, lo iteraron, filtraron dentro de la iteración, aplicaron una transformación y ahora tienen una lista enorme de data frames que quieren pegar. Hay que pegar. Y aquí es donde entramos al tutorial de merge, join, concat, etcétera, etcétera. Les recomiendo mucho, 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 léanlo aquí. Vamos a ver así lo más breve posible. Este tutorial tiene así, viene súper bonito, vean ustedes cómo dice así los índices, vienen súper bonitas las imágenes, no vamos a ver inners, outers, left, no vamos a ver casi nada. En serio, vean cómo unir por columnas, cómo unir con multiíndices, por combinaciones de índices y columnas, se pueden hacer un montón de cosas. Chequen el tutorial. Así, realmente, si van a hacer cosas un poquito más en serio, vale mucho la pena meter estas operaciones. Entonces, vamos a generar 2 tablas. Este es de F1 y este es de F2. A, B, C, D
0, 1, 2, 3. Y se dan cuenta, los números, los valores son la columna y el índice. La columna y el índice, ¿no? Tengo en las dos B y D, y tengo en las dos 2 y 3. ¿Queda claro lo que tenemos en común? Sí, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo puedo hacer es que las puedo apilar. Es decir, poner una arriba de la otra. Supongan que ustedes volvieron un byte, filtraron cada grupo y ahora quieren volver a pegarla. Las quieren poner una arriba de la otra, ¿no? Entonces, es con concat, de concatenar en el eje de los cercos. Les va a respetar los nombres de las columnas. Vean aquí, las B, todas tienen B, ¿no? Las D, todas tienen D. Pero vean los índices, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 6, 7. Les respetó el número del índice, pero no lo usó para unir. Sobre el eje X, apilamos así una sobre otra, como poner cajas una arriba de otra. Y si tienen el mismo nombre de columna, tenemos el mismo nombre de columna. Este es el que usa para pegar grupos. Entonces, hacen el generador de grupos, filtran por separado cada grupo y luego pegan con concat set. Si yo quiero, ¿se acuerdan cuando hicimos la de primer apellido, segundo apellido? Y que dijimos, queremos todos los apellidos y contarlos. Lo que yo quería era dos columnas, volverlas una sola, ¿no? Eso es apilar. Esta es la operación que hicimos. Miren, le paso una lista, ¿no? Corchete, corchete. Con las series que me interesan y las uní en el eje 0 porque las apilé. ¿Vamos bien? ¿Siempre tiene que ser el eje 0 para que se apilen? Sí. Si quieres que apile hacia arriba, es eje 0. Porque quiero que vean qué pasó aquí. El eje es 1, ¿no? Lo que hice aquí es que le dije eje 1. Y miren ustedes, aquí las apiló lateralmente. ¿Ya vieron? Está aquí una y aquí está la otra. Vean los índices, 0, 1, 2, 3, 6, 7. ¿Se acuerdan que teníamos 2 y 3 repetidos? Entonces, miren, aquí todos los valores están. Todos, 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 todos. Pero las columnas se repiten. B, D, B, D. Si ponen que el eje sea 1, las va a pegar lateralmente. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer esto. Voy a pegar 2 veces la misma tabla. Si el eje es 1, se pega lateralmente. Y la puedo pegar cuantas veces quiera. Si el eje es 0, se apila manual. ¿Ok? Si el eje es 1, voy a juntar en las columnas. No, si el eje es 0, voy a juntar en las columnas. Si el eje es 1, junto en las filas. ¿Queda más o menos claro qué hace concat? Entonces, concat les pega las tablas a lo largo o a lo ancho. Junta los valores y tiene el mismo nombre de columna o el mismo nombre de fila. Es enredoso. Todos nos enredamos. Hay una razón porque algunas de las páginas más consultadas de Panda son estas. Chequen la documentación. Y miren, así viene súper bonita. Entonces es concat, eje 0, que es el default, apila, eje 1, lateral. Eso es lo que hacemos todos. Checamos las tablas. A mí se me llega a olvidar los ejes. Entonces, chequen la documentación. Aquí, por ejemplo, yo saqué 2 tablas. Esta es la de sexo, las de funciones
por año y las inhumaciones por año. ¿Ven que son dos tablas pivote? Entonces, en las filas puse el año, en las columnas puse el sexo y calculé el tamaño, ¿no? Porque quería saber cuántos eran, quería las frecuencias. Y le cambié los nombres a las columnas, porque quedaran bonitas. Si yo las quiero pegar una al lado del otro, ¿qué hago? Con K, eje 1, ¿no? Si yo las quiero pegar una arriba de otra, ¿qué hago? Eje 0. Aquí se repiten los años, aquí no. Aquí lo que sucede es que las columnas se mantienen los nombres. Eje 0, eje 1. ¿Queda más o menos claro para qué sirve con K? Ok. Concat es un ejemplo de uniones 1 a 1. Es decir, yo estoy suponiendo que tengo índices o nombres de columnas y que voy a unir en las columnas usando el nombre o que voy a unir en los índices usando el nombre del índice, ¿no? Pero le corresponde a cada valor 1. Es 1 a 1, ¿se dan cuenta? Estoy suponiendo que los índices son únicos y no son repetidos. Si ustedes tienen una tabla con índices o con nombres de columnas repetidos, se puede, pero con cat truena. Porque con cat supone que estás uniendo 1 a 1 sobre un eje. Pero a cada uno del índice le corresponde uno y solo uno del otro índice. A cada uno de las columnas le corresponde uno y solo uno del otro. Es una operación monógama. Así, es así como tú y yo somos una pareja porque nos tenemos, porque ya dijimos que somos pareja y nos vamos unidos de la mano y no nos separamos. Y no vamos a estar haciendo cosas raras. Ajá. Pero a veces tenemos situaciones relacionales donde no son de 1 a 1. Piensen los amigos. Entre uno puede tener muchos amigos y los amigos no se deben de encelar. Pues yo tengo amigos y tiene amigos. Entonces la unión es de 1 a muchos, ¿no? Uno sale con la voluntad de amigo. En ese caso, vamos a usar merge. Y les quiero dar este ejemplo. Hice esta tabla de las instituciones de origen. Y si me acuerdo, creo que sí la subí al Dropbox. Debería de haberla subido al Dropbox. Si no la subí al Dropbox, es el momento de que me regañe. Felicidades, este es el momento de que me regañe. Ok, ahí está en el Dropbox. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una tabla adicional. Ajá. Entonces, lo que tengo aquí es la institución. La dividí en institución, dependencia, averigué de qué estado era y el tipo de institución. Ajá. Esto es muy común que lo tengamos, ¿no? Que tengamos un catálogo y en otro lado tengamos una cantidad de información de cada uno de los elementos del catálogo. Aquí cada institución, cada nombre es único. Ajá. Yo quiero unir esta a mi data frame. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero saber el tipo de institución y el estado de cada una de las escuelas a las que terminaron los restos. Es una operación súper común, ¿verdad? Pero si yo veo mi data frame, lo que yo voy a decir es, perfecto, entonces yo voy a pegar esta tabla que tengo aquí chiquita, con valores únicos, sobre la columna institución de origen. Pero vean ustedes aquí, el INCIFO, el INCIFO, el INCIFO, el INCIFO. Voy a unir por columnas, no voy a unir por índice, pero más importante, quiero que vean que la institución de origen en la tabla grande se repite muchas veces. Esta es una unión de muchos a uno.
los valores en mi columna se repiten 50 veces. Y entonces 50 veces voy a agregar esta fila de el inciso, bla, 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 bla. Ajá. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace con merge. Entonces, voy a pegar una tabla a la izquierda. Y literalmente es a la izquierda, la primera que pongo, ¿no? DC. Merge, una tabla a la izquierda. La tabla de instituciones. No, a la derecha. Entonces, esta es izquierda, left, right. Así como la canción. Left, right. Izquierda, derecha. Las voy a unir. En la izquierda voy a usar la columna institución de origen para unirla, ¿no? Y en la derecha voy a usar nombre. ¿Cómo la voy a unir? La voy a unir sobre la izquierda. Es decir, voy a usar esta como base y la voy a unir acá. Esto es importante porque cuando lean la documentación completa de Merge van a ver que puedo unir solo si están las columnas de las dos, puedo unir la unión de ambas, puedo unir sobre la izquierda, puedo unir sobre la derecha. Hay muchas opciones. Pero en mi experiencia esta es la operación más común que hacer. Tenemos una tabla grande y le queremos agregar una chiquita en las filas repetidas. Lo corremos. Entonces, la tabla grande es esta, de 0 a 1000. Y aquí, ¿qué tengo? El nombre, la institución. A ver, vean ustedes. Fíjense que la unió al final, ¿no? Hacemos un poquito más chiquito para que sea mejor. Entonces, Universidad de Westfield, Facultad de Medicina, Universidad Westfield, Facultad de Medicina. Incifo, 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 incifo. Perfecto, ¿no? Aquí está institución de origen y aquí está nombre. Institución, dependencia, estado, tipo de institución. Todas las columnas de la tabla de la derecha se las pegó, utilizando como guía esta de acá, la columna de la tabla de la izquierda. Es una unión de muchos a uno. Ya de aquí yo podría decir, voy a quitar nombre, voy a hacer esto, voy a cambiar el orden, el tipo de institución viene varias veces, ya uno le da otra limpiada a la tabla. Pero así se unen dos tablas. Esta es una unión de muchos a uno. Porque en la de la izquierda tengo muchos y en la derecha solo tengo uno. Hay varios tipos de unión. Literalmente, por favor, vayan aquí a Merge y van a ver que hay inner, outer, left, right, cross. Se pone complicado, ¿no? Esto ya requiere conjuntos de datos. Por default yo les diría usen outer, que es la más grande, y luego filtran. Si se confunden, usen outer y filtran. Idealmente no hagan eso, idealmente aprendan SQL básico. Pero aquí está todo, ¿no? Y pueden ustedes ir viendo, el tutorial es súper bonito, así, left, right, los resultados, si es inner, si es en la derecha, si es en la izquierda, les voy explicando todo. Pero mi impresión es que esto es enredoso y no todo el mundo lo necesita, entonces lo vamos a encargar. Lean la documentación, les dejé los links a todo está en GitHub. Y con esto acabamos. ¿Dudas de lo que se vio hoy? Ok, sí, esta clase fue intensa. Ok, entonces creo que ya acabamos por hoy. Lo logramos. ¿Podemos dejar de grabar?